Bienvenidos, ¿cómo les va? Adrián Puente es mi nombre, mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Toda la información de la Fórmula 1 y los pendientes que teníamos respecto de las presentaciones de algunos equipos. La SF23, la maravilla con la que Ferrari intenta contrarrestar casi 16 años sin títulos del mundo entre pilotos. Y aquí tenemos un auto que, como en casi todos los casos, intentan perder peso y aparecen algunas zonas más oscuras respetando el color del carbón original que les hace perder algunos gramos en algunos sectores más que en otros. Y por eso esta Ferrari aparece, por ejemplo, con el vientre de la nariz, de la parte delantera al negro, como sucediera hace mucho tiempo, en 1991, con este auto, el 643, que utilizó Alain Prost y Jean Alesi, que también tenían el vientre negro, cosa que era bastante inédito para la época, contemplando que generalmente Ferrari era rojo de extremo a extremo. Pero volviendo a los autos de esta temporada, los que van a correr, lo que se percibe en Ferrari, que por ejemplo, a simple vista, cambiaron lo que yo llamo las bañaderas, que algunos copiaron su concepto el año pasado. Son bastante menos pronunciadas, las branquias de respiración ascendieron, porque evidentemente en líneas generales todos los autos empiezan a trabajar con el flujo de aire hacia la parte de atrás para ganar un poco más de sustentabilidad. Ferrari no ha sido la excepción y ha suavizado esa depresión que tenía tan fuertemente el auto del año pasado. Si se ve la parte delantera, aquí vamos a ver cambios, no solo en la nariz, sino particularmente en las suspensiones. Todos los brazos de suspensión bajaron porque el auto levanta y quiere tomar flujo de aire mucho más limpio. Este es uno de los conceptos que ha cambiado casi radicalmente, por lo menos la parte delantera del auto. Como se ve, un auto bastante más afinado, con una aleta de tiburón bastante más suavizada, porque aquí se necesita otra cosa para el diseño de la temporada 2023. Cuando uno mira la Ferrari con detenimiento, llama la atención que los shanters o los direccionadores que tienen los planos superiores de las alas delanteras, que estaban prohibidos para Mercedes el año pasado, Ferrari ha logrado hacerlos legal y ponerlos por lo menos en el render y los primeros kilómetros que hizo en Fiorano. Esto es vital porque hay un trabajo que todos los equipos quieren hacer, que el aire caliente no genere desgaste adicional y turbulencias sobre las ruedas delanteras. Y por ahí van los direccionadores. Y una solución un poquito menos agresiva en relación al año pasado, se acortó la nariz y se monta sobre el tercer plano, no sobre el cuarto como el año pasado, que llegaba casi a modo de flecha. Quiere decir que quiere que los succionadores de aire de alguna manera sean un poco más fluidos, más limpios y no tan agresivos, por lo menos en ese lugar. Cuando entramos en detalles bien específicos, empiezan los misterios. Aquí hay una pequeña ranura en la parte superior del pontón que convive con la branquia alta que veíamos anteriormente y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Sí se sospecha para qué sirve. A ver, si entramos en detalles, hay un orificio por debajo de la garganta principal del sidepod o del pontón que termina canalizado hacia un pequeño orificio que sale por aquí. Esto quiere decir que todos los equipos están trabajando sobre el desecho que significa el aire caliente. Priorizan la refrigeración porque el motor está más comprimido, porque la incidencia aerodinámica pasó más hacia arriba que hacia abajo, y el aire caliente, que no tiene una fuerte incidencia por densidad, se intenta que si tiene incidencia lo tiene por los canales internos, pero que la maleza se vaya. Y esto es lo que está desvelando de alguna manera al resto de los equipos, que se está preguntando cómo es la historia y si es legal. La legalidad se va a ver en los ensayos de Bahrein. Aquí tenemos, por ejemplo, al costado del soporte del halo, esta es la nariz del auto, la toma por debajo de la branquia grande del sidepod, que es todavía un misterio para la inmensa mayoría de las escuderías que están observando esto con atención. Si uno entra en las comparaciones, vemos que tanto Ferrari como Mercedes, salvando las grandes distancias que los dos autos tienen, han hecho configuraciones bastante más planas, no con caídas tan violentas ni tan abruptas. Y aquí ya cambiamos un poco en el terreno de las comparaciones los cambios de las escuderías. Como se ve, una disposición más horizontal en general, porque el auto se levantó 15 milímetros, tal cual lo demanda el reglamento, y hay que trabajar más sobre la parte superior. Y cuando empezamos a ver esto, vemos que algunos otros equipos todavía conservan el concepto Red Bull, a riesgo de cambiarlo todo, porque estos son prácticamente dibujos. Los sidepod laterales, todos en línea descendente para tener más influencia en la parte de atrás del piso y generar un efecto de sustentabilidad más riguroso, por lo menos en un principio. Pero sacando estas comparaciones nos quedamos con el Mercedes.
El Mercedes W14, un auto que tiene que mejorar la pobre performance en comparación con los años anteriores que tuvo Mercedes. La pregunta ¿es negro o no está pintado? O una parte está pintado y otra parte no está pintado, pero en realidad es todo negro y no nos damos cuenta. Bueno, la realidad es esta. La realidad es que Mercedes también trabajó sobre la menor cantidad de peso posible y una parte la pintó, por ejemplo esta, por ejemplo el cubremotor, pero todo lo que es la parte inferior está todo en carbón original. No lo pintó, lo dejó en crudo, al descubierto, para estar trabajando en los 798 kilos mínimos que demanda el reglamento, producto de un auto que, como cambió básicamente su reglamento el año pasado, le agregó muchos kilos. Entonces, el primer concepto y lo primero que tenemos que descubrir es que este auto, más que negro, es negro por necesidad y no negro por convicción, a pesar de lo que digan los diseñadores de Mercedes y la lejana evocación que hacen de cuando Mercedes motorizaba Sauber en el año 1993, cuyo auto era negro. Esto es una necesidad concreta de peso y nos invita a ver que nuevamente Mercedes apuesta por el efecto Side-Pod Zero. ¿Qué quiere decir? Que no tiene pontones, que no tiene laterales, que los volvió a recortar. Entonces, visto desde arriba, lo que se llama una cámara cenital, es el auto más flaco, es el auto más estrecho, aunque también tuvo que trabajar sobre la parte superior con algunas trampitas, porque esto que estamos viendo acá, y no es lo que se vio después en el Filming Day de Silverstone bajo la lluvia. Avanzando un poquito más, lo que vemos que efectivamente ha ratificado algunas cuestiones el equipo Mercedes respecto de la disposición, por ejemplo, de los retrovisores, que son más grandes, pero están con los mismos soportes laterales del año pasado e incluso con direccionadores justo abajo de los retrovisores para sacar, como dije antes, la maleza, el aire que nos sirve hacia los costados y no tener influencia sobre los neumáticos, su recalentamiento y su desgaste. Y ha ratificado un concepto que ahora está dentro de lo legal, que es el hecho de fijar los planos de la estructura del alerón delantero al end plate. El año pasado tenía una disposición que terminó siendo ilegal porque tenía una B corta completamente desprendida que lo hizo legal. Y ahora fijó como unos soportes de cada una de estas aletas para que la FIA no reparara justamente en este diseño y no lo declarara ilegal. Se ve tanto en la foto anterior como en esta, un poquito más claramente, que todo está fijado a esta pieza y a esta pieza que se llama end plate. Todas las piezas tienen que estar conectadas, ninguna puede estar flotando ni fluctuando, como sucedió el año pasado. El año pasado, ustedes observen que este es el endplate y que tenía una B muy pronunciada, pero no tenía ninguna herramienta de fijación con los planos del alerón delantero, lo que hizo de esta construcción un alerón ilegal. Pero volviendo un poco a esta historia, Mercedes también respeta esta horizontalidad que veíamos en Ferrari, trabajando más sobre la parte de arriba que sobre el suelo, que dicho sea de paso, nadie sabe qué hay en el suelo concretamente de ningún auto, porque a duras penas se mostraron la parte de arriba. Gran parte del secreto aerodinámico también está en un piso que está más elevado en líneas generales. Si uno sigue avanzando, empiezan acá a aparecer las curiosidades, porque cuando ese auto salió a pista, observamos esto, que toda la parte de atrás estaba modificada, que entre el halo y el cubremotor había una conexión inexplicable. Y resulta ser que Mercedes dio a conocer esto, que el halo está literalmente conectado a esta tubería trasera y que no conforme con esa tubería, además tiene ranuras, tiene branquias, lo que da cuenta que también genera una suerte de expulsión del aire sobrecalentado del motor que trabaja arriba de los 800 grados, pero también necesita de una influencia ese flujo de aire para que el auto gane estabilidad en la parte trasera, evitar los vaivenes del porpoising y contrarrestar lo que se pierde de efecto suelo para hacer, insisto, del auto un auto más estable. Esto vamos a ver si reaparece en Bahrein en el mismo tiempo y de la misma forma. Hasta ahora es algo que se había visto el año pasado en Aston Martin, se había visto eventualmente en alguna prueba de Alpine, pero lo ha llevado a la práctica el equipo Mercedes y parece ser que esta es una de las grandes innovaciones aerodinámicas que el auto tiene para el año que viene. Hasta aquí, dos de los equipos candidatos para este año 2023 con las innovaciones más importantes.